Buenas noches, hermanos. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Hoy, pues, bendecidos en el Señor, ¿verdad? Vamos a empezar esta tercera lección del curso de Biblia y vamos a continuar con la simbología dentro de la Biblia de ciertas cosas que a veces nosotros la escuchamos, pero no entendemos el significado espiritual de ello. Y también un poco de reflexión de acuerdo a cada uno de esos símbolos. Necesito que recuerden que tienen que tener la Biblia ahí a la par de ustedes, ¿verdad? Para que puedan ir buscando las citas bíblicas y aprender a usar la Biblia en forma efectiva. Por eso, el hacerlo con la Biblia físicamente es lo más bueno para aprender, porque si usamos el internet o la Biblia digital, ¿verdad? Es muy fácil porque uno solo pone qué es lo que quiere buscar y ahí aparece. Entonces no aprendemos dónde están los diferentes libros de la Biblia. No me puedo regresar a todos los que hemos visto a las dos lecciones anteriores, pero están grabadas y esperamos que muy pronto pueda yo subirlas para que medios de comunicación nos ayuden para poderlas subir y que ustedes se nivelen con el resto, con estas dos lecciones. De todas maneras, siempre estoy retomando. Entonces, recordar que al principio o al final de nuestra Biblia vamos a encontrar un índice que nos va a decir en qué libros están eh, distribuidos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Depende de la Biblia, como dijimos, puede estar o atrás o adelante. En el caso de mi Biblia, que es la latinoamericana, bueno, tengo varios, pero digamos de uso corriente, que yo les decía que la latinoamericana es la más asequible para nosotros porque el léxico que se usa, el vocabulario que se usa es una forma sencilla, muy nuestra para entender la palabra de Dios. En esta mía está el índice por Antiguo Nuevo Testamento y también está en la misma forma, pero en orden alfabético. Entonces, si tenemos que buscar a Días, a Geo, a Baruch, a Corintios, qué sé yo, lo vamos a encontrar ubicado en diferentes, en las diferentes testamentos, ya sea el antiguo o el nuevo. Y a la par vamos a tener los números de páginas donde nos ubica para buscarlo, porque a veces mientras damos la vuelta a todo, nos brincamos, en cambio a la par nos dice página 114, 22, qué sé yo. Eso es uno. Dos, recordarle para las personas que están empezando, y yo sé que la mayoría sabe esto, que tenemos capítulos, que es el número más grande, y versículo, que es el número más pequeño, para poder encontrar más fácilmente la cita bíblica que andamos buscando. Bueno, en esta noche vamos a empezar con un símbolo muy utilizado en la Biblia, que es la luz, que muchas veces viene relacionado con la lámpara. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Es uno de los salmos más largos. Y vemos que la palabra de Dios viene siendo una lámpara para nosotros, una guía, una luz. Cuando nosotros estamos un poquito perdidos, Dios en la palabra de Él nos puede guiar. En Juan 8:12 nos dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es palabra de Dios. Cuando nosotros necesitamos entender algo de Dios, debemos, y para leer la Biblia, debemos desde ya decir, Espíritu Santo,
ven a nosotros. Espíritu Santo, abre nuestra mente para entender la Escritura. Espíritu Santo, háblame hoy para entender lo que quieres decirme con esta palabra. En la situación en que yo estoy viviendo, dame la luz. Muchas veces en un momento desesperado de nosotros, como dice esta palabra de Juan, estamos en tinieblas, no entendemos nada. Sabemos que al pedirle a Dios, Él nos va a guiar, nos va a hablar, nos va a decir de alguna manera cuál es el camino que nosotros debemos llevar. Es muy importante que ustedes y yo sepamos que cuando la Biblia habla de la luz, está hablando de Jesús, porque Él lo dijo. Yo soy la luz del mundo. O sea, en un mundo que está cargado, un mundo materializado, un mundo que la gente no cree, un mundo en que la gente vive tan metida en su trabajo, en sus gustos, no sé, en su vida en general, que se olvidan de que existe Dios. Entonces, cuando Él dice esto es porque sabemos que la palabra dice que el mundo tiene un príncipe y precisamente no es Jesucristo. El príncipe es el demonio y la palabra lo dice así. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesús? A luchar contra ese enemigo que muchas veces nos tuerce el camino, nos aparta, nos confunde, nos deprime, nos aleja. ¿Para qué? Porque entre más mal estemos y más lejos de él estemos, más mal y más fácil nos puede tener. La luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, dice Juan primero, es Jesús. Porque a pesar de que el enemigo viene siempre tratando de molestarnos, y si nosotros nos adherimos al Señor, pues Él nos va sacando. Lucas 8 dice, nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la mesa, sino para poner una repisa a fin de los que entren tengan luz. Cuando hay una persona creyente en una familia, en una comunidad, en un trabajo, etcétera, esa persona se vuelve luz porque la pone sobre su escritorio, sobre su mesa. Y tenemos aquí muchos hermanos del granito mostaza que gracias a Dios son servidores creyentes y dentro de su mismo trabajo dan palabra de Dios, dan oración, dan ayuda, dan consejo y su propia vida es asimilada desde un punto de vista con esperanza. Cuando usted no tiene a Dios en su vida, no tiene esperanza porque está en sí mismo la confianza. Yo puedo, yo voy a salir, yo lo voy a lograr y no dependemos de lo más importante, que es Dios. Entonces, la luz en la Biblia significa el Señor. Esa es la primera cosa, la lámpara que ilumina el paso que se da. No todo podemos correr, hay que tenerla en la mano. No podemos ir con una candela corriendo o con una lámpara corriendo porque nos podemos caer. Entonces, llevar a Jesús quiere decir ir en un proceso. Y esto es algo muy importante. Ese proceso debe ser, como dice su nombre, lento, despacio, poco a poco, quemando etapas. Vea lo que dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas. Ya le dijimos, sino tendrá luz en su vida. O sea, si yo quiero de veras llevar una vida de acuerdo al Señor, entonces debemos saber que vamos a caminar en problemas, en dificultades, en pruebas, en persecuciones, pero aún así seguimos caminando de la mano de Dios y no la vamos a soltar, porque si soltamos esa vela, esa candela, esa lámpara, ¿hacia dónde nos vamos a ir? ¿Quién va a iluminar nuestra vida?
Y ahí está el secreto de que mucha gente nos mantenemos durante muchos años, o tal vez hasta toda la vida, sostenidos de la mano de Dios. Eso no quiere decir que todo el mundo haya pasado el mismo proceso, ¿verdad? No, tenemos procesos muy difíciles en la vida. Y por eso nosotros debemos saber cómo compartir esos procesos, cómo compartirlo con los demás para que cuando los demás pasen por una situación difícil, tengan la capacidad de saber que Dios los va a llevar a bien. Hay otro símbolo importantísimo en la Biblia, que es precisamente lo que estamos estudiando, la palabra de Dios, que está simbolizada por la espada, que pelea directamente contra el enemigo. Y vea lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando usted mete una espada, entra hasta el fondo y cuando sale, sale cortando también. Por eso se dice que de doble filo, porque ninguna palabra llega vacía. Siempre va a dejar algo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por medio de la palabra, si está en nosotros, si la creemos, llega a nuestra alma, conciencia y nuestro espíritu, que va a ser elevado a Dios. Y la palabra lo dice así, que entrará hasta las coyunturas y tuétanos, o sea, hasta la última parte. Y esa palabra, conociéndola, creyéndola y sosteniéndola en nuestra vida, nos va a mantener con buenas intenciones, con buenos pensamientos y con un corazón limpio para Dios. Lo cual todos sabemos que es muy difícil tener un corazón limpio, pero siempre debemos estar en la lucha para eso. La espada es el arma para batalla que ha identificado a través de los siglos a los soldados, a los reyes y a los caballeros. Y como decía yo, entra, penetra, de ida y de regreso sale. Por eso, cuando usted y yo predicamos, cuando usted y yo formamos, nunca debemos obviar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar, porque yo puedo ser que me olvide de las palabras que dijo la persona, pero no de la palabra, porque la palabra entra y se queda. Y la escuchamos en misa, a veces la leemos, las personas lo dicen, la predican y eso va quedando en nosotros. Entonces, en nuestra memoria, en nuestra mente, ese conocimiento queda grabado. Mientras una prédica, una formación puede ser olvidable, pero la palabra de Dios no. Por eso yo insisto en mis formaciones y como les estoy enseñando a mis hermanos y a mis compañeros que predican, que forman conmigo, ellos siempre que yo les pido algo, les pido palabra de Dios y si yo tengo algo se los doy y se los doy con palabra de Dios. Muchas de ellos lo enriquecen con otras citas bíblicas y gloria a Dios por eso, pero nunca debemos obviarla. Siempre debe estar. Si en una presentación hay palabra de Dios, es lo primero que hay que leer y luego darle explicación, porque eso es lo que va a quedar fijo en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Jesús conoce la parte interior de cada persona. A Él no lo podemos ocultar nada. Nosotros los hombres normalmente nos excusamos, nos justificamos.
de nuestros pecados, de nuestros errores, y es algo como natural del hombre en salir a justificarse. Pero con Dios usted no se puede justificar, porque cuando usted está interpelado por el Espíritu Santo y usted hizo algo que no está bien, su conciencia, el Espíritu Santo le dice, estás mal, hiciste algo mal. Y entonces uno le empieza lo que llama a remorder la conciencilla y empieza el angelito bueno y el diablillo y empiezan a apoyarlo. Hágalo, dígalo, usted tenía razón, incluso a inflar nuestro orgullo, inflar nuestro soberbia. La espada es el arma de batalla, como les decía, y por eso todo soldado de Cristo, todos reyes, todos los caballeros, en otras palabras, todo el que sirve a Dios, todos somos reyes, profetas, y ya lo sabemos, ¿verdad? Pero algunos de nosotros ejercemos líneas de batalla en el camino del Señor. Unos son soldados, otros son caballeros, porque hay una diferencia, voy a hacerle varias diferencias. Hay reyes que mandan pueblos completos, el rey David, el rey Salomón, Saúl, etcétera, porque el pueblo de Israel en la parte antigua necesitaba una cabeza que era el rey. Bueno, los caballeros era otro nivel. Eran personas que estaban adiestradas, que tenían incluso un título nobiliario, que quiere decir noble, de cierta alcurnia, de cierto nivel, condes, marqueses, y ellos llevaban a su haber, a su cargo, un grupo de soldados, que es un soldado raso, sencillo, que el que lleva las armas. En aquel tiempo eran los que caminaban, ¿verdad? Eran los que caminaban, les llevaban la lanza, los escudos, iban a pie detrás de los caballeros. ¿Por qué se les llamaban caballeros? Porque iban a caballo, porque eran los jefes, ellos iban de primero. Y los soldados caminaban. Hoy sabemos que en los ejércitos modernos hay infantería, hay aviación, hay naval, y hay gente que sí va a la armada, ¿verdad? A pie, y son los que hacen los enfrentamientos. ¿Quiénes están en pie de lucha primero? Los soldados. Los caballeros son los estrategas, los que se paran adelante y dicen por dónde ir, que a la izquierda, a la derecha, al centro, hacen la estrategia, y los soldados obedecen. Entonces, la Biblia nos está diciendo que la espada va a depender y va a ser más cortante dependiendo de dónde Dios te tenga. Y a esto me refiero que podríamos asemejarlo con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes, con los diáconos, con los laicos comprometidos que tienen coordinaciones, etcétera. Pero quiero que vayan viendo esto. Y es muy importante que sepan que Dios nos conoce tanto que nos desnuda, y muchas veces nos da una palabra que nos deja como, iba a decir una palabra, impávidos, pero bueno, asombrados, y usted dice, me está hablando. Y es ahí cuando muchas veces uno va y la humildad del sacerdote, siente uno que le está hablando a uno directo. ¿Por qué? Porque como él nos conoce, nos quiere hablar, nos quiere decir por medio de su palabra, estás mal, estás bien, yo te protejo, no tenga miedo,
estás caminando por arena movediza, te van a atacar, tienes que hacer ayuno, tienes que hacer oración. O sea, Él va guiando. Vamos a ver la historia de Lidia. Lidia fue traspasada por la espada de la palabra en su corazón y se abrió a la presencia de Dios escuchando la palabra. Por eso, el dar palabra de Dios, escuchar palabra de Dios, nunca vuelve vacía. Tarde o temprano, esa persona lo va a tener. Así, hemos tenido testimonios, hemos escuchado muchas personas que han tenido experiencias espirituales fuertes, que su mamá le hablaba de la sangre de Cristo, le hablaba de la sangre de Cristo y no le ponían atención. Pero en momento determinado, de un accidente, como yo siempre pongo este ejemplo porque para mí es uno de los testimonios más fuertes que puede tener nosotros sobre el juzgamiento de Jesús a una persona, que es Gloria Polo, una colombiana que le cayó un rayo. Y ella decía que cuando ella llegó, iba para abajo, para el infierno, ella lo único que se acordó es que la mamá decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y ella empezó a cubrirse con la sangre de Cristo y empezó a subir y decir, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo creo en la misericordia. Y ahí fue donde no se fue directo al infierno y Dios la juzgó y le mostró todo. ¿Qué quiero decirles? Que cuando usted da palabra a sus hijos, que a pesar de que uno cree que no escuchan, en el inconsciente de ellos va quedando. Y esa palabra va llegando de alguna manera. Y en algún momento ellos la van a usar, como la hemos venido usando nosotros. Esta historia de Lidia está en Hechos 16:12. Quisiera que se ubiquen en Hechos 16:12. Hechos estaría en qué testamento, alguien que me diga. En el Nuevo Testamento está. Exactamente. Busquemos en el Nuevo Testamento, si no busquen atrás en la Biblia, bueno, en el caso latinoamericano, en otros puede estar adelante, y van a buscar Hechos. En Hechos, ustedes, los que tienen esta Biblia, en mi Biblia, por tener letra grande, está en la 289. 289. En las Biblias con letra pequeña puede estar en otro número de página. Por eso el índice nos va a ayudar. Cuando ya están ahí, por lo menos unos 3 de ustedes que me digan que ya están ubicados en Hechos de los Apóstoles. Yo ya estoy ubicada. Yo también. Señora, ya Ya lo estoy sé. ubicada. Ok, perfecto. Quiero decirles lo siguiente. El léxico, la palabra, las traducciones son diferentes de acuerdo a ellas, ¿verdad? Jerusalén tiene un léxico muy apegado a la traducción exacta. Dios habla, tiene un uso de vocabulario más sencillo. Y como les decía, la Vulgata es una de las mejores traducciones, pero es un poquito más compleja, etcétera. Tratemos nosotros, porque no somos teólogos ni estamos haciendo una charla ni nada muy profundo, la más sencilla para usar. Voy con ustedes. Hechos 16:12. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos afuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a las palabras que decía Pablo. Era vendedora de púrpura de la ciudad de
Tiatira y temerosa de Dios. O sea, era una persona creyente en Dios, pero no conocía la palabra que estaba anunciando Pablo porque era del Nuevo Testamento, o sea, era de Jesús. ¿Y él qué andaba haciendo? Andaba propagando el Evangelio de Dios. Y esta mujer, al que Dios tocara, porque Dios nos toca con la palabra, cuando Dios la tocó, ella dijo, voy a poner atención porque Dios me está hablando. Y ella se convirtió y fue una adepta muy perseverante y seguidora de los mandamientos de Dios. Este es lo que es la espada como un símbolo. Espero que ustedes estén apuntando. Cuando uno aprende, hermanos, y quiere aprender más, por eso yo les pido un cuaderno. Voy a hablar como profesora. Cuando usted apunta lo que a usted más le llama la atención, por ejemplo, usted pone Hechos 16:12, porque no le va a dar tiempo de todo, y pone historia de Lidia, o de lo que yo estoy viendo, la luz representa a Jesús. Es un conocimiento que a usted se le está quedando, porque usted está usando su vista en esta pantalla. La está pasando por su mente y la está escribiendo, porque al escribirla usted la está asimilando. Por eso es muy importante tomar apuntes, porque esas ideas se van quedando. Recuerde que hay gente que tiene memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Entonces, tenemos que tener el cuadernito para apuntar, y si algo me llegó a mi corazón, entonces yo apunto. Llegó tal cosa y me impactó. Dios me está hablando de esto. Este día me habló de algo. Me respondió algo. Porque Él en toda formación siempre nos va a hablar directamente. Nos va a hablar al corazón. Porque la palabra tiene eso. Otro gran e importante símbolo en la Biblia es la armadura de Dios. Armadura que debe llevar todo soldado de Dios, todo caballero y todo rey. Esta armadura era común en los tiempos de Jesús. Y Pablo, a través de Efesios 6, 7, bueno, del 13 al 17, nos viene hablando de tomar esta armadura. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero esta armadura tiene varias partes. Y vamos a aprender eso, porque esto es muy importante. Yelmo de la salvación es el gorrito de arriba. ¿Lo ven? Coraza de la justicia es la malla que tiene uno abajo con una armadura metálica sobre ella. Cinturón de la verdad es el cinturón que agarra la enagua de estos soldados. El escudo, todos lo conocemos, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Pero el calzado que está presto a propagar el evangelio. O sea, presto, rápido, atento, deseoso. Y en este pasaje, Pablo lo que nos está enseñando es que Dios nos da un recurso de protección con esta armadura contra los ataques del enemigo, para tener luchas espirituales que nos estén llegando y que nosotros tengamos la capacidad de repeler, de quitar, de empujar y que no nos toque. Por ello, conocer la armadura de Dios es básico. Y hoy lo voy a explicar.
protegidos por la luz de Dios, vestidura espiritual, comunión con Dios y fe sólida en Dios y sus promesas. Ponerse la armadura es que usted y yo dejamos que la luz de Cristo venga a nosotros y nos ponemos esa armadura espiritual porque comulgamos con Dios, estamos con Él y porque nuestra fe es fuerte en Él, que va a cumplir sus promesas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, esta es una promesa de Dios, que aunque usted y yo no entendamos qué pasa en nuestra vida, tal vez la tenemos de cabeza, tal vez tenemos una enfermedad, tal vez tenemos pruebas de cualquier tipo, económicas, emocionales, psicológicas, y no podemos comprender, pero estamos confiando en que fe sólida en Dios que va a cumplir sus promesas. Y como creemos en eso, creemos entonces que esa armadura espiritual debemos usarla y usarla todos los días. Usted puede ponerse la armadura espiritual todos los días y por eso conocer dónde está es básica. ¿En qué cita bíblica está? Efesios 10 al 18. A veces del 13 al 17. A mí me gusta leerla toda, desde el 10 al 18. Para entender, porque al principio dice, porque no estamos luchando contra hombres, sino contra entes o fuerzas espirituales. Nos está diciendo que nosotros debemos estar protegidos. Y vamos a ver cuál es la importancia de cada parte de la armadura. Yo había dado una formación o una charla, no recuerdo. Muchos de los hermanos estuvieron, pero yo creo que es válido que nosotros logremos siempre mantenernos en pie. ¿Ok? ¿Qué es el casco de la salvación? O yelmo de la salvación. Ya sabemos que, vean que todos los yelmos son diferentes, porque resulta que cada caballero, cada rey, tenía un uniforme para su ejército, como lo tiene. Los gringos usan uno, los franceses usan un tipo, los rusos otro, etcétera. Aunque hay similitud, siempre hay distinción entre las personas y su uniforme, incluso sus barras, ¿verdad? Que van subiendo. El yelmo es importante porque este casco protege la cabeza. Cualquier golpe en la cabeza es fatal. Si una lanza, si una flecha, si una espada te golpeaba en el casco y no te daban el cuello, te podía dejar atarantado, qué sé yo, hacerte algo en la mente, ¿verdad? Y causarte un mal. Por eso es muy importante tener el casco, porque a nosotros, bueno, no vamos a decir que no nos van a pegar a la cabeza, pero ¿dónde está más nuestra lucha espiritual? Justamente en la mente, donde están nuestras convicciones, donde llega la palabra de Dios, donde están nuestros pensamientos. Y en estos pensamientos, a veces hay pensamientos catastróficos nuestros. No me quieren, me tienen, ¿cómo se llama? Perseguido, me tienen limitado, me tienen fuera,
Me quieren matar, me quieren sacar, me están serruchando el piso, no me quieren, mi esposa me dice eso con el fin de que yo me sienta mal, mi esposo me dice eso con el fin de herirme y la mente empieza y tal vez anda con una mujer o tal, no ha llegado, no me contesta el teléfono, de andar con un hombre, ya no se interesa por mí, mis hijos ya no me quieren porque no me saludaron y en la mente y no me va a alcanzar y no voy a tener para apagar la luz del teléfono, Dios me abandonó, Dios no me habla. ¿Dónde está la lucha? La primera lucha que nosotros tenemos la tenemos en la mente. El casco de la salvación hay que ponérselo todos los días para que todo lo que el mundo externo está tirando, toda la influencia del pecado del mundo externo no nos llegue. Porque nosotros tenemos la convicción firme que con la palabra de Dios, que con el casco que Dios nos dio de salvación, vamos a poder soportar las tentaciones del mundo. Y tentaciones hay millones y todos lo sabemos. ¿Cuándo debe ponerse la armadura? Yo les digo a los chiquillos, cuando los formo, yo me la pongo en el baño. A veces se me olvida porque estoy muy apurada, me cogió tarde, qué sé yo, me la voy poniendo en el carro. Pero es lo más conveniente, es ponérsela todos los días para protegernos. El cinturón de la verdad, vean qué hermoso que tiene ese cinto. Este cinto es este. Los creyentes deben mantenerse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Estos cinturones los usaban los soldados en la antigüedad. ¿Por qué? Porque sostenían sus túnicas para que no se les cayera esa túnica, quedaran en paños menores, ¿verdad? Y se la ceñían. ¿Qué ceñir es? Ponérsela fuerte. Es un soporte también para el cuerpo. Es una metáfora. Esta armadura es una metáfora. ¿Por qué? Porque nos está enseñando algo. Nos está hablando de una cosa física con una cosa espiritual. Debemos ser conocedores de la verdad de la vida de Jesucristo en su palabra. Cuando yo estoy ceñida en el Señor, cuando yo conozco la verdad que es Cristo Jesús y su palabra, porque Cristo no miente y su palabra tampoco, entonces cualquier tentación o engaño del enemigo, yo lo voy a poder repeler. Y yo me aferro en forma poderosa, permanente, firme, para que nadie me arrebate este cinturón, porque ese cinturón, la verdad que es Cristo, y la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. La palabra de Cristo nos hará libres. Y todos sabemos, para llevarlo a un plano humano, que cuando usted y yo mentimos, mentimos chiquitito y otra vez tenemos que mentir y una mentira nos lleva a otra y a otra y bueno, podemos llegar a un pecado muy grande. ¿Verdad? Entonces, es importantísimo que tengamos el cinturón de la verdad. Coraza de la justicia. Esta es la coraza de la justicia. Es la que yo le hablaba. Vean que normalmente los soldados la llevaban con metal. Todo era metal, era súper pesado. Cuando David se fue a pelear con Goliat, Saúl lo llamó para darle su armadura. Pero David era tan jovencito, tan flaquito, era un niño como 15, 16 años, que al ponerse la armadura de Saúl se cayó, porque tiene un peso increíble. Entonces no lo soportó y él dijo, no, yo me voy así, sin armadura, y se fue sin armadura. Pero la coraza en los soldados eran empleados para proteger los órganos vitales. La coraza, ¿qué órganos vitales está aquí protegiendo? Primero que nada el corazón. Venía una flecha y esto, sí, la flecha tal vez pegaba y no lo tocaba, o si entraba,
no penetraba tan fácilmente esta armadura de metal. Entonces, ¿qué significa la coraza? Que nos permite a nosotros seguir luchando con el corazón lo más puro posible por las tentaciones y pecados. Porque ¿qué mira el Señor? El Señor no mira tu palabra, porque hay mucha gente lisonjera, mucha gente astuta que con la lengua te convence. Para ello, un ejemplo de los vendedores. Ellos son astutos, son buenos, te venden y vos compras algo que ni siquiera necesitas, pero te van convenciendo, te van convenciendo. Pero hay gente, bueno, ellos porque quieren vivir y quieren poner un producto, pero hay gente que te lleva, por ejemplo, ahora que es muy común las estafas. Hay gente que te llama por teléfono y te lleva, y cuánta gente le han robado millones a ahorros porque dan hasta su clave. Y se van todos tranquilos, lo dicen. ¿Por qué? Porque se lo llevan, mire, yo soy del banco, no se preocupe, es para ver, porque le están quitando un plato, que tiquitá, ¿verdad? Y si uno, ahora porque a uno lo ponen vivo en los medios de comunicación, pero ¿cuántos robaron antes de que se empezaran a notar estas estafas y desde la cárcel, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene mucha palabra, pero no viene de su corazón o no viene de una buena intención. ¿Qué mira Dios? Siempre Él lo dice, yo miro tu corazón. Dios mira la intención de tu corazón. Si la mirada fue malintencionada o si nuestra mirada le han puesto una intención. Porque la palabra de Dios, cuando está firme en nosotros, se incorpora a nuestra alma ante cualquier tentación. Porque usted dice, yo no voy a hacer esto porque yo peco. Y si hace algo que no está bien, uno se siente mal. ¿Por qué? Porque lo siente en su mente, en su corazón. Por eso la coraza es importante. Calzado para proclamar la palabra de Dios. Bueno, aquí ponen unas sandalias de cuero. Hay otros uniformes que esto son unas botas hasta arriba y que muchas tienen metal. Depende de el ejército que se pertenezca. Los pies deben estar protegidos para enfrentarse a la batalla, especialmente los soldados, porque son los que caminan. Porque nosotros ayer tuvimos, para la gloria de Dios, un retiro hermosísimo. ¿Y cómo llega uno? Llega con los pies cansados, porque nuestros hermanos están sentados, pero el ejército, el Señor, estaba rodeando a los hermanos en pie. Y todo el retiro, exceptuando en las charlas, vamos de pie. ¿Qué llega uno? Con dolor de pie, con dolor de espalda, desde luego, en el caso mío que soy operada, dolor de espalda, pero mucho se va la carga a las piernas y a los pies. No son nuestros medios para movilizarnos y también son un blanco fácil para atacar y botarnos. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra todas esas tentaciones y la base del cuerpo son los pies. Y si te hacen una zancadilla, ¿qué pasa? Te caes. Cuando te ponen una zancadilla que usted mismo ve que alguien tal vez te hace pecar, y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y voy a hablar como mamá y como una persona que ha trabajado mucho con jóvenes. Yo he visto jóvenes muy buenos, muy buenos, que entran a primer año de colegio. Y mire, es un chiquito tan lindo, tan purito, todo. Y usted ve a los años cómo ese joven va cambiando. Y mucho se debe a cuáles son sus amigos en el colegio. Y he visto niños puros entrar y ya en segundo año están con marihuana o están con droga, ni que en quinto año. Muchos se salen, se pierden y usted dice, Dios mío, ¿qué fue eso? Una zancadilla. Una zancadilla que por amistades, por gente, nos puede hacer caer en el pecado
en el error. Un mismo esposo, una misma esposa, un amigo, uno mismo, hasta uno mismo. Va caminando en un zacatal y se trata de caer porque el zacate está ahí enredado y nos vamos de bruces. Dios quiere que usted y yo no caigamos. ¿Y cuáles son las zancadillas nuestras? Debilidades, hermanos. Si yo sé que mi debilidad es el alcohol, evito eso. Si mi debilidad son los hombres, evito los hombres. Si son las mujeres, evito las mujeres. Si son mis complejos, si yo tengo un complejo de inferioridad, que con solo que me digan vaya aquí o hago acá, ya me están humillando, ya me están utilizando, me están explotando. Algo pasa, una autoestima baja, una culpabilidad, una herida de niño, una herida desde el vientre. Bueno, muchos de los que están aquí estuvieron en el retiro y uno va viéndose conforme a esto me pasa, esto me pasó, mi papá fue así, tuvo preferencias, por eso yo me siento mal, si no complazco a mi jefe, a mi líder, a lo que sea, porque yo tengo que quedar bien, etcétera. O sea, los complejos que tengamos, que vienen ¿de dónde? De las heridas y las ataduras que nosotros tenemos. Ataduras, montones, soberbia, egoísmo, celos, divisiones, autoestima baja, vicios, heridas profundas como inseguridades, ¿qué les puede decir? Rechazos, desamores. Bueno, no, es una serie muy larga. Entonces, para proclamar el Evangelio de la Paz, que es la palabra de Dios, debemos tratar de ser asiduos a ellos. Quiere decir que vemos continuamente la palabra de Dios y la leemos y tratamos de vivirla y tratamos de entender cuándo es una zancadilla del enemigo o cuándo es mi debilidad. Si soy suficientemente humilde, voy a decir, me equivoqué. Si no soy humilde, todo el mundo va a tener la culpa y yo voy a estar libre de culpa, ¿verdad? Ahí usted mismo tiene que analizarse. El escudo de la fe, para mí, este es el más hermoso. Todos lo conocemos, vea que hay un tipo de escudo. Es aquel que apaga todas las flechas incendiarias que Satanás nos manda. Es el que resiste, protege la delantera del soldado para que nada penetre. Es aguantar toda flecha llameante lanzada en los ejércitos de la antigüedad que tiraban la flecha con llama de una vez, ponían aceite, la ponían al fuego y bla, 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 ¿verdad? Protegerse de todo momento, infundado ¿en qué? En la fe. Y aquí vamos a ser sinceros, porque no podemos mentir. Nuestra fe debe ser un escudo que ojalá que cubra todo nuestro cuerpo, para que ataje cualquier flecha, cualquier tentación, cualquier persecución, cualquier división, habladuría, cualquier infidelidad, cualquier acusación, no sé, cualquier cosa que te pase. Tienes que estar con la fe puesta, con los ojos puestos en Jesús. No en un sacerdote, no en un líder, no en un esposo, no en una esposa, no en el hijo, no en el novio, no en nadie. El único que no nos falla y en el que si nosotros ponemos la vista, podemos ver que nosotros, igual que las personas que nos lideran, los sacerdotes, el papa, los obispos y todos, incluso vea los apóstoles, tenían errores y debilidades. Pero Cristo no, Jesucristo era perfecto. Era el Cordero inmolado perfecto, sin pecado. Por eso en Él sí ponemos nuestra esperanza. Porque si la ponemos en un hombre nos vamos a desilusionar. Y cuando digo hombre es genérico, mujer y hombre.
Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, creerle a Él que en todo tiempo nos va a proteger, que en todo tiempo nos va a guiar, que en todo tiempo nos va a ayudar, que nos perdona, que eso es lo más importante, que nos perdona nuestros pecados, que perdona nuestras debilidades y que por medio de su palabra nosotros vamos manteniéndonos en la fe. Aquí viene otro elemento, que es el martillo. No sé, los que han visto Thor, ¿verdad? Y todas esas películas, que él tiene este martillo súper poderoso, ¿verdad? En Jeremías 23:29 nos dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra, porque, vamos a ver, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. No es fácil quebrar la roca, pero el mazo de Dios, que es la palabra de Él, puede quebrar cualquier cosa que una persona te hable para herirte. Una vez llegó una persona y empezó a decir cosas muy feas de otras personas. Y claro, se enojó conmigo, desde luego. Yo me le quedé viendo y nada más le dije, porque era una injusticia la que él estaba haciendo. Y yo le dije, toda palabra que sale de tu boca emana de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón para que digas todo eso? Y se puso furioso. Pero era verdad, o sea, su corazón no estaba teniendo buenos sentimientos, su corazón no estaba teniendo palabras edificantes, estaba ofendiendo, injuriando a unas personas que no lo merecían. Y ¿saben qué pasó, hermanos? Toda la reunión se quedó callada. Y al final, después de orar y de leer la Biblia y de discutir el asunto, humildemente, y eso se lo reconozco, dijo, tiene razón, hermana, yo estaba muy enojado y sí, tenía sentimientos feos y el cachú me encafinó y me echó más carbón. Claro, hay mucha gente que dice no, ¿verdad? Porque utiliza el victimitis, ¿verdad? Yo fui, pobrecito, como la pulguita o el frijolito que está ahí botado en una esquina y que hay un chiste de un frijolito que estaba en una esquina. No me acuerdo muy bien, pero era como el abandonadito, ¿verdad? Te pega duro, te abre, te rompe, te saca el tumor que tienes dentro, lo que te duele. Eso es la palabra de Dios. Porque Él, como vuelvo a repetir, te desnuda. La palabra de Dios llega directo a tu llaga. Cuando usted lee un proverbio, por ejemplo, y llega y dice, los insensatos hablan apresuradamente, mas el sabio calma su ira. Wow, uno se queda, Dios mío, sí, soy una insensata, soy una insensata. ¿Por qué hablé? ¿Por qué me enojé? Y eso nos pasa a todos. Pero uno se da cuenta, Dios le está hablando a través de la palabra. O puede ser que yo sea victimitis y poco humilde diga, le está diciendo al otro que es un insensato y que es un iracundo. Y no reconozco lo mío, pero hay que revisarse. Otro símbolo que tenemos es el oro. Y aquí el oro tiene muchas simbologías en la Biblia. El oro tiene el significado de la grandeza, la riqueza y la prosperidad. En aquel momento histórico, quien tenía oro tenía dinero, tenía poder. El símbolo también es presencia de Dios y de su poder. Por tanto,
en este retiro pasado, yo nunca explico a veces, el altar nuestro era rojo y dorado, porque el Señor ponía en mi corazón rojo por su sangre preciosa que iba a ser derramada ahí, y dorado porque Él iba a estar presente con su poder. Y hoy que estaba haciendo esta formación, porque la semana pasada fue una locura, todo con el retiro, mi mamá, etcétera, y no pude. Siempre me gusta hacerla antes. Yo decía, es verdad. ¿Por qué? Porque hubo presencia de Dios física con la Eucaristía ahí expuesta, el Santísimo, y un poder increíble. El oro representa pureza, santidad y la gloria de Dios. Por eso el dorado representa también la gloria de Dios. Y también se usa para representar la fe y la confianza. Por eso en la tradición cristiana, el oro representa la realeza de Jesús. Y vean qué lindo. El oro representa la realeza de Jesús. Jesús Rey, Jesús de gloria, Jesús de poder, Jesús presente en nuestras vidas, que trae prosperidad, que trae riqueza, que trae, pero no lo pensemos en la parte material, sino riqueza espiritual, prosperidad espiritual, porque nuestro espíritu camina. Nosotros no podemos pensar que en meses, incluso que en años, hemos progresado espiritualmente todo lo que Dios quiere. Solo Dios sabe el ritmo, pero normalmente el ritmo de Dios en nuestro crecimiento espiritual es gradual, 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 pasito a paso. Nosotros somos unos bebés. Primero gateamos, luego caminamos primeros pasos y así, hasta que llegamos a correr. Pero requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Esta palabra se refiere al oro y quiero que la busquemos. Mateo 23, 13, 18. Mateo 23, 13, 18. Que está justamente en el Nuevo Testamento. Voy a leerlo. Es un poco duro, pero es real. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, a los que están entrando no los dejaréis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra haciendo un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario, esto no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado al oro? Recuerden que el oro es Jesús. Si uno jura por el altar, eso no es nada más. Si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Palabra de Dios. Porque ¿cuál es la ofrenda que está sobre el altar? El Cordero de Dios. En el caso de este momento histórico que es Mateo, estamos hablando de Jesucristo. Y me voy a ir adelante para explicar a la luz del Espíritu Santo qué nos quiere decir el Señor. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de Dios. Para todos nosotros sabemos que los escribas y fariseos eran hipócritas porque era gente que conocía la palabra de Dios, pero no la cumplía y se la imponía
al pueblo. Hay otra palabra que dice, escribas y fariseos hipócritas, le impones al pueblo cargas que ni ustedes pueden cumplir. O sea, le ponían tantas reglas que ustedes no se imaginan, eran miles. Todavía hoy los judíos siguen tratando de cumplirlas, que hay que lavarse las manos. Ve a los creyentes en Mahoma. Los creyentes en Mahoma, antes de orar, tienen que irse y bañarse. Incluso las partes íntimas. O sea, se lavan la cara, se lavan los brazos, se lavan el cuello, ¿verdad? Y si están en la casa, se bañan. Y si están trabajando, se bañan las partes íntimas y luego se postran a orarle al Señor. Porque por eso criticaron a Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Y qué les dijo el Señor? Porque están con el novio. Cuando no están con el novio, será otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué querría decir? Porque cuando no estuviera él, tenían que cumplir la palabra, tenían que estar en rectitud, tenían que ser lo más santos posibles para llevar la palabra de él. Y por eso dice, vosotros ciertamente no entráis y a los que están entrando no los dejarás entrar. ¿Por qué? Porque llevaban a la gente, pero los cargaban tanto de un ritual exagerado que se olvidaban de la parte espiritual profunda de las personas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra haciendo prosélito. Prosélito es proselitismo, es convenciendo a la gente de quiénes eran ellos. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijos de la condenación, el doble que vosotros. O sea, que les decían qué hacer y ellos no lo hacían. Y era tan duro que la gente caía, incluso en idolatrías y en equivocaciones grandes de la escritura, como, ¿por qué haces milagros el día de descanso? ¿Y qué les dijo Jesús? Si el día de descanso una de las ovejas de su rebaño se pierde, no dejáis en el redil las 99 y vas por la oveja. ¿Qué les quería decir? Que si él sanaba, si él se reunía con los discípulos, si él predicaba, estaba haciendo lo que Dios pidió. ¿Qué decían ellos? Ni siquiera llevarle agua a las bestias. Todo descansa, nadie se muere. Y llevaban a la gente. ¿Qué hizo el fariseo? Hipócritas. Yo estoy aquí ante ti, Señor. Yo estoy aquí, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo te doy diezmo, yo te doy todo lo que tengo, yo soy tan bueno. Pero no cumplían la escritura. Eran de palabra, no de corazón. Y hacían jurar a la gente por el oro del santuario. En otras palabras, ¿qué les interesaba a los escribas, a los maestros, a los fariseos? Que el pueblo mantuviera los templos y con los templos los mantenían a ellos. Les daban comida, ropa, ellos mandaban, a ellos se les daba ofrendas, etcétera, para todo. Entonces, a vosotros que guías ciegos y decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. O sea, este oro para ellos no era lo importante. El oro en las paredes, el oro en los muros, en las mesas de sacrificio, en las telas, porque eran con hilos de oro, etcétera. Dice, mas si juras por el oro del santuario, queda obligado. ¿Y qué les dice Señor? Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado al oro? Porque en el santuario, ¿quién era el oro real? El Señor. En ese tiempo, para los judíos, era Dios Padre. Para nosotros,
es Jesús. Por eso el oro representa al Señor. Y también si uno jura por el altar y eso no es nada más, si jura por la ofrenda que está sobre él, que queda obligado. Quedamos obligados. Si nosotros juramos en el nombre de Jesús, por eso, desde chiquititos que nos decían los papás, no jure en vano. Aunque usted tenga razón, aunque usted esté hablando la verdad, no debemos jurar. Porque Dios ya conoce nuestro corazón y sabe la verdad. Si la persona o las personas te quieren creer, está bien. Pero no tenemos que estar jurando en vano. ¿Por qué el Señor permite la prueba? El Señor permite la prueba porque no quiere que estemos vacíos por dentro. Porque Dios con su palabra quiere saber de qué estamos hechos. ¿De qué estás hecho tu hermano y hermana? ¿De piedra? ¿Que un martillo le cuesta despedazarlo? ¿O está vacío, llena de pintura? ¿O bien de oropel? O sea, esta pintura no la imaginemos como ahora. Antes habían pinturas con tintes de plantas. Entonces se teñían y era muy fácil que se quitaran. Con agua se quitaban algunas. El oropel es otra cosa. Seamos humildes y revisémonos de qué estamos hechos, ¿está bien? ¿De qué está hecha nuestra fe? Estos símbolos nos están diciendo algo bíblicamente. El oropel es una lámina fina de latón que imita al oro. Cosa de poca valor, pero aparenta mucho valor. Y dicen por ahí, iba cargada de baratijas y oropeles. Y en algunos poemas, canciones, dicen el oropel. Se les pongo el significado porque tiene todo un fondo espiritual. Porque en aquellos tiempos habían baratijas y oropel, o sea, un oro falso. Podríamos tal vez decir un oro laminado hoy. Vamos a ver qué significa esto. La respuesta es tuya. Si Dios te pasa, como dice Proverbios 3, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el fuego, pero el corazón lo prueba el Señor. El crisol es un material refractorio, o sea, un material que permite fundir metal a altas temperaturas, normalmente a unos 500 grados. Yo sé que aquí no se ve muy bien la foto, pero esto es una palangana y este es el metal en el centro. ¿Ven el fuego? Eso está a una temperatura riquísima para quemarse. Los crisoles, aquí se ve mejor. Los crisoles, ¿ven el cucharón? Y ahí está el metal. Los crisoles fundían metales. En tiempos bíblicos, este tipo de horno, ¿verdad? Se construía de ladrillo, de piedra, eran circulares y dejaban que saliera el aire ahí, ¿verdad? Una cámara. Y los hornos, han encontrado hornos de la época de los jueces del Antiguo Testamento, donde esto era algo, una de las grandes, digamos, mini industrias de ese tiempo. Ahí se hacían armas, se hacían cáliz, se hacían joyería y todo lo que ustedes saben que era muy usado en los palacios, no en la gente común y corriente. Proverbios 22:1 dice, escúcheme en esto, más vale la buena fama que las riquezas y más que oro y plata.
la buena reputación. Palabra de Dios. ¿Qué reputación tienes ante el Señor y ante los hermanos? ¿De oro? ¿De plata? ¿De cobre? ¿De mercurio? ¿De piedra? ¿De oropel? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu unión espiritual con Cristo? ¿Cómo es tu escudo de la fe? ¿Endeble o no? ¿Cómo te pones esa armadura, ese casco, esos pensamientos? ¿Sos fácil de desviar del camino de Dios? Pensemos. Recuerde que este curso de Biblia tiene la parte espiritual, teológica y la parte reflexiva de la palabra. El oro, gracias a su cualidad de permanecer. Y esto es porque el oro se pone semejante a Dios. Aquí me faltó una, perdón, yo soy excesiva con las tildes. Corrosión es con ese, con tilde. Ok, gracias. Por eso el oro es semejante a Dios. Es inalterable. El Señor es inalterable. Él es hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Él está ahí. Él no se oxida. Él no se corroe. Él no se cambia su forma de pensar, su fidelidad, su amor, su verdad, su promesa, su palabra, su cobertura. No la cambia, Él está inmutable. Nosotros nos vamos y volvemos y ahí está el Señor esperándonos. Si nos da tiempo, porque hay gente que se va y se muere. Y recuerde que Dios nos da toda la vida para que nosotros lo busquemos. Después de que morimos viene el juicio y ahí nos va a decir qué hiciste. Porque a veces somos muy románticos y sí, la misericordia de Dios es muy grande, pero también existe pecado y consecuencia y tenemos que asumirlas. Ladrón, cárcel. Mentiroso, descubierto. Estafador, también cárcel. Infiel, divorciado, hijos rebeldes. Qué difícil, ¿verdad? Pero Él es inmutable, inalterable. Por eso el oro representa a Jesús en la Biblia. El oro representa la pureza e inmortalidad de Jesús, de Dios. Pureza e inmortalidad. Es uno de los metales más nobles, es el más maleable de todos, o sea, el más manejable, dúctil, que se puede usar fácilmente. El oro es un mineral que permanece en diferentes lugares de la tierra y es extraído, dice, es extraído, no cuenta con un porcentaje total de pureza, pero es uno de los más puros metales. La temperatura a la que el oro se funde depende del tipo de oro y de la pureza del mismo. Un ejemplo, el oro de 24 quilates es el más puro que el oro de 14 y por tanto tiene una temperatura de fusión más alta. A continuación les presentamos las temperaturas. Para 24 quilates, 1064 grados. 22, 1063. 18, 938. 14, 810. 10, 710. ¿Por qué les pongo esto? Esto no está en la Biblia, desde luego. Es para que entendamos la importancia del oro. Entre más quilates, más pureza y más temperatura. Y esto nos querría decir que entre más nos prueba el Señor, a más alta temperatura, más capacidad tenemos nosotros
de salir adelante. Más capacidad tenemos de la palabra de Dios. Más fe tenemos que nos mantenemos a pesar de. Y ustedes ven esto, ven el barril. O sea, esto es un horno. Y vea dónde sale el oro. Y vea la temperatura donde estaba para deshacerlo. Y entre más puro, más valioso. Por eso Dios quiere un alma más pura para nosotros. Un alma en la cual usted y yo lleguemos cada día a tener un alma que con esta armadura podamos llevar la palabra de Dios, podamos vivir como Dios quiere y tratar, y yo digo tratar porque hay muchas vertientes de la vida. Psicológicamente hablando, diríamos, hay una verdad que es mi verdad, lo que yo siento como una verdad. Hay otra verdad que pueden tener los demás de mí. Y cada uno de ellos tiene su verdad. Cómo me perciben como persona, mi actuación. Y cuando digo eso, estoy hablando de ustedes también. Cómo te ven a ti, a Lenny, cómo te ven a Marcela, cómo ven a Vicky, cómo ven a Sue, cómo ven a cada uno de nosotros. Yo tengo mi verdad con la relación en mi familia. Yo digo, yo hice esto porque amo a mis hijos, esto y los estoy protegiendo. La verdad, mis hijos mi mamá es muy controladora, me protege demasiado, me filtra todo, no me deja tener celular, no me deja tener amigos, no me deja venir tarde. ¿Y cuál es la verdad mía de mamá? Los estoy protegiendo. ¿Cuál es la verdad de los hijos? Están obstinados. Eso es la verdad de ellos. ¿Cuál es la verdad del esposo? Mi esposa me sulfura, está pegada al oficio 100%, siempre se enoja, no quiere tener relaciones conmigo, seguro no me quiere. La esposa, paso todo el día trabajando, tengo que ver los chiquitos, tengo que correr, tengo un trabajo, además vengo a cocinar y después él quiere que tengamos algo y yo ya estoy muy cansada. Son dos verdades. ¿Y por qué hablo de estas dos verdades? Porque nosotros tenemos que estar conscientes que la única verdad absoluta la tiene el Señor, porque Él sí conoce el corazón de cada persona y las intenciones de cada corazón. Por eso Él nos dice, no juzguen, no juzguen a los demás, no lo juzguen porque el único que puede juzgar es Dios y la palabra lo dice. ¿Por qué? Porque Él sí conoce el presente, conoce el pasado, conoce el futuro de nosotros. Por eso nuestra confianza debe estar en Dios. Vamos a buscar Efesios 6, 13, 17 para que lo busque. Nadie diga dónde está. Dejemos a los demás que digan, encuentren dónde está Efesios 6, 13, 17. En el Antiguo Testamento, ¿no? Ah, no. Mejor no digan nada hasta que me lo encuentren. Okay. ¿Qué les parece? Efesios, ¿qué? Efesios 6, del 13 al 17. Ya, yo lo encontré. Ok. ¿Qué dice esa lectura? Puede leer un poquito. No la vamos a leer toda porque ya la habíamos leído, pero por lo menos una partecita, la primera parte, que normalmente no se va leyendo. ¿Alguien que me haga el favor?
Yo o doña bueno. Leida. Sí, claro, Margarita, diga. Dice, en efecto, todos en el palacio y también los de afuera saben que estoy encadenado por Cristo. Mas aún mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor para que se atrevan a proclamar más abiertamente y sin miedo la palabra de Dios. Algunos, es cierto, son llevados por la envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos obran por amor y se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio. Hasta ahí, Sí, está bien, palabra de Dios. palabra de Dios. Mire cómo nos está llevando a decir que la palabra de Dios debe ser dada como. Margarita, dime lo que entendiste. ¿O alguien entendió esa palabra que quiera aportar rápidamente? Porque de eso se llama ver si el Espíritu Santo nos está iluminando. ¿Alguien de los que están Dice con? que a veces llevamos envidia en nuestro corazón cuando predicamos a Cristo, ¿verdad? La envidia quieren hacer competencia, queremos a veces competir con los demás hermanos. ¿Quién predica mejor o quién lleva la palabra mejor, verdad? Ir a proclamar. Eso me queda a mí, ¿verdad? Muy bonito porque hay que tener mucho cuidado en esto, porque todo es del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros somos nada más instrumentos. Así es, a mí. Y todos tenemos dones y carismas diferentes y posiciones en que Dios nos pone con misiones diferentes. Y sabemos que debemos respetarnos unos a otros, ¿verdad? Ahora, muy bien, gracias. Efesios 6, 10 hasta el 13, porque ya la armadura lo vimos. ¿Quién me lo puede leer? Vea que estamos ahí en mismo Efesios. ¿Del 10 al qué me dijo? Del 10 al 13 o al 12. Yo tengo aquí, Por lo demás, hermanos, ajá, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en él en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. amén. Y ahí viene la armadura. Entonces, vean lo que nos está diciendo. Nosotros no estamos peleando, por eso cuando Dios permite la prueba nuestra fe. ¿Y cómo es nuestra fe? De oropel. Estamos aparentando ser muy fuertes, muy buenos, muy piadosos, muy de todo, pero hacemos otra cosa contraria. O nuestra fe significa que es endeble, que es mentira. O sea, que es una fe mentirosa porque nos pasó algo y la pegamos, nos vamos, ya el Señor no me ayudó, el Señor no me escucha, el Señor no me sanó, mi hijo se murió y ya no hay solución, no me ayudó, me enojo con Dios. O sea, ¿cómo es nuestra fe? Y para terminar, quisiera que buscáramos el Salmo 119.
y que me digan dónde están los salmos. Está en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento se le dice. ¿Salmo qué? 119. Exacto. Aquí lo tengo yo. Ay, si quiere alguien más lo lee. Ok. Es el salmo más larguísimo de todos. Sí, que Por la. eso, busquemos el versículo 105, imagínense. Versículo 105. Ujú. Dice, voy a leerlo yo en mi Biblia. Antorcha de mis pasos. Sí, Para mis pasos, tu palabra es una lámpara y una luz de mi sendero. Hecho un juramento a los que lo que mantendré de guardar tus justos juicios, palabra de Dios, dependiendo de la Biblia. Esto nos muestra a nosotros que tenemos que mantenernos en las manos del Señor, en el camino del Señor, en entender sus símbolos, cuando se habla del oro, cuando se habla del martillo, cuando se habla de la luz, cuando se habla de la armadura. Y tener muy claro, hermanos, que esta armadura les recomiendo que todos los días se la pongan. Porque el tener puesta esta armadura nos quiere decir, nos quiere ayudar a nosotros a resistir todas las acechanzas, todas las pruebas, todo lo que nos lleva a nosotros a veces a deprimirnos, a decaernos, a decir ya no podemos más, ya no soporto, ya dejo esta cosa tirada. Es el momento que con la armadura nos levantamos, decimos, bueno, vamos adelante. Dios tiene el control, Dios sabe hasta dónde me va a llevar, qué caminos va a abrir y qué caminos va a cerrar. Y en ese Dios que todos confiamos, vamos a orarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno y misericordioso, te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado, nos has hecho pensar sobre quién eres tú. Si tú eres esa luz que yo pongo para iluminar mi casa, mi trabajo, mi comunidad, mi servicio, o la oculto debajo de la mesa, sin predicar, sin hablar, sin creer, sin proyectar la luz tuya, Señor. Hoy venimos a ti humildemente, reconociendo, sí, Señor, que somos pecadores y que muchas veces no proclamamos la palabra, no evangelizamos, no hablamos de ti en todo lugar, por miedo, por temor, por represalias, para que no nos hagan a un lado, porque a veces al ver que somos personas creyentes, no nos invitan a ciertos lugares. Y podría ser, Señor, que eso es lo mejor para alejarnos de la tentación y alejarnos de todo aquello que tú sabes que no nos conviene. Señor, como martillo y roca has golpeado mi corazón. Tal vez he tenido durante muchos años un corazón duro, un corazón impenetrable a tu luz y a tu amor. Y tú vienes con el mazo de la palabra a decirme cuánto nos amas, que siempre estás dispuesto a estar a nuestro lado, que eres un Dios fiel que escucha a cada uno de sus hijos, que allana los caminos y que tienes planes maravillosos para todos nosotros, que sí tú sabes los planes y que a veces no entendemos y pensamos que no son planes de bien. Pero tú, Señor, que conoces el futuro, el presente, incluso nuestro pasado, sabe que nos conviene y que no nos conviene. Y en tus manos, Señor, hoy ponemos todo, porque somos tal vez personas como el oropel, como una lámina fingida que es oro, pero no lo somos, porque no te reconocemos,
como ese oro que significas en la Biblia, un Jesús inmutable, un Jesús que no se oxida, que no se reemplaza, un Jesús puro, inmortal, un Jesús que debe ser el constante en nuestra vida. ¿Y qué decir, Señor, de nuestra fe? Que no nos cubrimos y no usamos esa armadura, Señor, para defendernos. Esa armadura para estar prestos a no caer a la tentación y para cubrir nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros pies, nuestro cuerpo de todos los embates del enemigo. Hoy te queremos pedir, Señor, que pongas una armadura perenne en nosotros, permanente hasta el último día. Que hoy nos pongas el casco de la salvación para estar cubriendo nuestra mente de malos pensamientos. Que pongas la coraza de la justicia para que protejas nuestros órganos vitales. En especial te pedimos nuestro corazón, donde tú velas, donde tú nos desnudas, donde tú conoces cualquier palabra, cualquier comentario, si lo hacemos con la intención buena o mala. Si es una palabra que hiere o edifica, porque tu palabra lo dice, tú pones delante de nosotros el camino del bien y el mal. Pones el agua dulce y el agua salada, y nosotros escogemos, Señor, qué es lo que queremos hacer. Hoy te pedimos, Padre, que pongas ese cinturón de la verdad y nos ciñas, y que sabemos que la verdad es tú, Señor, y que tu palabra es verdadera, y que no puede fallar, Señor, en nuestra vida. Que somos nosotros los que no nos ceñimos bien la cintura, y que muchas veces nuestras vestiduras se desgastan y se caen, haciéndonos, Señor, llegar a la tristeza, al abandono, a la falta de temor tuyo incluso, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que pongas el calzado en nuestros pies para ser diligentes en el evangelio, para predicar, para hablar en la casa, en el trabajo, en la comunidad y en todo lugar, de que tú eres Cristo, que nos has venido a liberar, a sanar, que tú eres nuestro Dios y que en ti, Señor, hemos encontrado refugio. ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? El auxilio viene del monte del Señor. Yo, Señor, en nombre tuyo, Jesús, hoy le pido al Espíritu Santo que vaya poniendo esta armadura firme en cada uno de nosotros. Que tú nos des el yelmo de la salvación para que proteja nuestra mente de todo mentira y engaño de Satanás. Que ponga, Señor, el escudo de la fe, que sea una fe fuerte, probada como el oro, que no sea vacía como una baratija, como el oropel fingido, sino que sea oro puro, oro verdadero, oro lleno de humildad, oro firme en ti, que a pesar de los embates del enemigo en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y a pesar de que nos caigamos como se caen los soldados en la guerra y se vuelven a levantar, así lo hagamos, Señor, porque también queremos unirnos simbólicamente a ese oro que eres tú, Jesús. Ser un oro puro en fe, un oro puro adherido a ti, Señor Jesús. Que nuestra fe sea sólida, inmutable, inoxidante. Que lleguemos al día final de nuestra vida a tus pies. Oh Jesús mío y Señor mío, danos la espada del Espíritu, sea la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine cada día y aprendamos de ella. Que no nos cansemos de la formación. Que todos los días pongamos atención. Que todos los días leamos la palabra de Dios y nos edifiquemos. Porque, Señor, con ella tú llegas a nuestro corazón, lo desnudas. Nos evidencian nuestras debilidades, complejos, heridas, ataduras. Y también nos das la palabra para llevarnos a la humildad, al reconocimiento de nuestras debilidades y pecados y a corregir nuestro camino también, Señor. También nos lleva, Señor, a ver nuestra fe como esa semilla derramada en el camino
Una semilla que cae en piedras y no prospera. Otros en buena tierra, pero viene el viento, las pruebas y ya salen de los caminos tuyos. Mas hay otra semilla que cae en tierra profunda, echa raíces, Señor, y se queda ahí inmutable contigo hasta el fin de sus días. A eso queremos llegar, Señor, a que tú nos mantengas incluso a pesar de nosotros mismos y nuestros pecados, que tú nos des las manos, como lo hiciste en la barca de Pedro cuando se hundió, que cuando quitemos la mirada hacia ti, Señor, nosotros extendamos la mano y que tú inmediatamente la tomes y nos saques de esa tormenta y con solo tu palabra detengas cualquier tempestad, cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier desidia, cualquier desilusión que pueda haber en nuestra vida, espiritual y emocional, psicológico, Señor. Hoy estamos en ti porque te amamos y te pedimos que cada formación nos des más solidez para ser esos hijos que tú quieres, Señor, esos servidores fieles, conocedores de la verdad que eres tú. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, si alguno